Conversando la Noche es un espacio nuevo aquí en Mega TV que pretendemos, sea un espacio agradable, ameno, de charla con protagonistas de nuestra vida cultural, social, científica, política, ¿por qué no?, deportiva, en general de todos los ámbitos de la actividad social. Así tendremos figuras del deporte, cantantes, escritores y personas muy difíciles de definir, como mi invitado que hoy les quiero presentar. Porque si bien es médico de profesión, también algunos lo definen como columnista, como periodista y sobre todo como escritor. De hecho, tiene una obra ya bastante voluminosa publicada. También fue precandidato a intendente de Asunción, cargo del cual hoy yo le diría se salvó. Pero bueno, hablaremos de eso después porque aquí tenemos la presentación formal de nuestro invitado de hoy en Conversando la Noche. Alfredo Boxia, de 66 años de edad, es oriundo de Bellavista, departamento de Amambay. Fue declarado hijo directo de la ciudad de Asunción en el año 2010. Es un prestigioso médico egresado de la Universidad Nacional de Asunción, cuenta con una especialización en hematología por la Universidad de Lovaina, Bélgica, y por la de Barcelona, España. Además de su profesión de médico, dedicó su tiempo a investigar nuestra historia contemporánea y escribir ensayos políticos y sociales. También ha incursionado en el periodismo de opinión, siendo un respetado columnista. Entre sus recientes producciones bibliográficas se destacan Guaiburú, La Odisea del Insumiso y la prestigiosa Novela de los Barrett, que ha obtenido varios galardones, entre ellos el Premio Nacional de Literatura de 2019. Además, ha publicado varias coautorías, en especial en el ámbito sociohistórico, del cual también es un destacado analista. Un gusto tener acá a Mengo Boxia, porque así lo conocemos de toda la vida. Lo de Alfredo ya fue después un poquito más solemne, aunque le meten problemas porque lo confunden con su padre, que es más famoso que él y más prolífico también. Bueno, Mengo, qué gusto tenerte acá, bienvenido. ¿Cómo estás? Pero el gusto es mío, Mario, sobre todo con esta presentación que me llena de autosatisfacción que de vez en cuando hace falta. Pero hace falta un cariño. Exagerado, pero bueno, te agradezco. Un gusto estar acá. Gracias, Mengo, querido. Gracias por el libro también. Crónica del cadete y el capitán, lo último, tu último parto, tu último hijo. ¿Es el caso Ortigosa? Sí, claro. El caso Napoleón Ortigosa y el cadete Alberto Benítez. Conocí al sargento Escolástico Bando, tuve una buena relación con él y también me contó los horrores que pasaron estas personas, incluyéndose a él. Pero qué terrible, ¿no? Que cuando suavizamos la dictadura, habría que recordar este caso, claro, por ejemplo, ¿no? Claro. Costó investigar. Primero porque estábamos en pandemia, era difícil entrevistar a la gente. Segundo porque cada uno conocía una parte de la historia, increíblemente nadie tenía claro todo el caso, en sus aspectos judiciales, policiales, la balacera del 87. Tu familia tampoco habló mucho nunca, ¿no? Y hay problemas de todo tipo allí porque, imagínate, alguien que estuvo 25 años preso, incomunicado, que no salió mentalmente bien, pero que sin embargo siguió luchando desde el punto de vista judicial. El caso comienza en 1962 y se da por terminado allá por el 2015, cuando se cobra la indemnización. Afecta a 2 generaciones y es un hilo conductor para explicar lo que decía, el estronismo. Qué interesante, porque Obando, recuerdo que me contaba las atrocidades que le hacían a ambos, pero sobre todo a Ortigosa. Por ejemplo, tenerlo en una caja casi como un animal durante muchísimo tiempo. Es hasta increíble que haya sobrevivido, ¿no? Vos sabés que nosotros estuvimos presos con Felino Amarilla, Luchi Iguane y Ramón Ferreira en la celda de al lado de la antigua Guardia de Seguridad, hoy agrupación especializada, después de lo que vos contaste. Ya por el 82 lo llevaron a la Guardia. Y seguía siendo una cosa impresionante, porque el hombre seguía absolutamente incomunicado con su familia, con 25 años, y era increíble. Y en tu libro contás también qué pasó con el cadete. Claro. ¿Quién lo mata?
Vos sabés que no hay una seguridad. La seguridad es que no fue Napoleón Ortigosa. Es probable que haya muerto en un suicidio, se haya colgado realmente, o se haya muerto por otra causa, porque ni siquiera se hizo la autopsia. Luego de ser presionado también. No se sabe, pero lo que sí es que esa muerte fue utilizada por Edgar L. Infran, entonces ministro del Interior, y por Stroessner, para hacer una razzia, sobre todo a oficiales de la caballería, que aparentemente tenían algún tipo de complot o conspiración en ciernes, ¿verdad? Probablemente eso existía también, pero fue un mensaje para todos los militares que osaran armar ese tipo de conspiraciones. Comenzaba por lo último porque me parece oportuno repasar un poco esta historia que constantemente tratamos de olvidar aparentemente los paraguayos y que sin embargo está más presente que nunca. Mengo, ¿en qué momento se establece esta suerte de ambivalencia tuya de médico y al mismo tiempo escritor? ¿Se dio al mismo tiempo? ¿Fue después? ¿Es por tu papá? ¿Cómo fue? No, mira, yo empecé a escribir antes que mi padre, increíblemente. Mirá vos. Mi padre tenía ya 72, 73 años cuando escribió su primer libro, impulsado porque yo estaba escribiendo ya. Qué increíble. ¿Y sigue escribiendo? Bueno, ahora ya no escribe, pero llegó de odontólogo de una ciudad del interior a ser presidente de la Academia Paraguaya, la historia de tanta pasión que le puso a esos 20 años en que pudo escribir, ¿verdad? Ahora está vivo todavía, pero un poco viejito como para escribir. Qué bárbaro. ¿Tu hijo también escribe? Sí, periodista. Sigue Fernando. la línea, sí. En realidad lo mío viene de una manera más gradual. Yo era médico muy vinculado a la militancia política estudiantil, gremial, a los derechos humanos. Como médico recién recibido me iba como miembro del comité de iglesias a ver presos políticos y presas al Buen Pastor, a Tacumbú. Es decir, me interesaba el tema de derechos humanos. Por eso cuando cae la dictadura, convenzo a dos psiquiatras amigos, Carlos Portillo y Carlos Arestivo, de hacer un libro sobre algo que todos los médicos sabíamos en la época, pero de lo cual nadie hablaba. Médicos, ética y tortura, se llamó ese libro. Me acuerdo. Dimos los nombres de 20 médicos que en el policlínico policial, en comisarías, en distintos lugares, ayudaban a los torturadores con sus conocimientos científicos a continuar la tortura o a pararla, de acuerdo a la resistencia, o a falsificar documentos médicos, certificados de defunción y esas cosas. Ese libro fue un escándalo social, no tuvo ninguna repercusión judicial. ¿Y en el gremio habrá sido...? En el gremio fue un escándalo, había uno de ellos que era secretario académico de la Universidad Nacional de Asunción, había otro que era profesor de pediatría, o sea que... Bueno, me pareció una experiencia interesante, pero lo que no sabía es que casi inmediatamente aparecerían los archivos del horror, diciembre del 92. Y bueno, yo esperaba que allí en los meses siguientes eso estuviera siendo escarbado por periodistas. Lo hizo al comienzo, eso ocurrió al comienzo, pero poco a poco se fue acabando. Esperaba que ahí estuvieran historiadores, estudiantes de historia, investigadores. Nada, o sea, que un día me entero que no había nadie, que era una montaña de documentos tirados en el Poder Judicial que algún día alguien iba a quemar. Entonces me dije, bueno, yo ahora tengo un poco más de tiempo, me acababa de separar, estaba soltero, digamos, y dediqué a lo largo de 2 años todas mis siestas para ir al archivo a fotocopiar, después conseguí la ayuda invalorable del Centro de Documentación y Estudios. Ahí se sumaron las coautoras, Rosa Palau y Miriam González, y pudimos en 2 años tener una información que nadie tenía. La cronología, los casos. Sistematizaste un poco. Sistematizar aquello. Con el grupo. Seguimos la evolución de la organización de los archivos del horror y surgió Es mi informe en el año 94. Un trabajo que hoy no me animaría a hacer jamás. Vos sabés hacer eso sin computadora, con máquina de escribir. Cuando el cortar, pegar de un documento era literalmente con una tijera, cortar y después pegar. Un trabajo interminable. Y bueno, el libro fue una revelación, me parece, en la época. Se sigue editando hasta hoy. Y bueno, y de ahí me di cuenta que la hematología podía convivir con la investigación, sobre todo porque tenía 2 pasiones. Jamás dejé la hematología, vivo de eso, me dedico 12 horas al día a la medicina.
pero en cuanto tengo un rato libre me dejo llevar por esa otra pasión que es la de escribir. Qué interesante entender el proceso de una persona para abrazar simultáneamente dos disciplinas que parecen tan alejadas, ¿no? Paz y progreso, eslogan más usado por el estronismo. Todas las rutas del país estaban jalonadas por enormes carteles rojos con la inscripción Paz y progreso con Stroessner. Esto lo recojo del diccionario usual del estronismo, que es muy ilustrativo y que curiosamente sigue vigente porque se siguen usando muchas de estas frases y a veces hasta vuelven con más fuerza, Mengo. Sí, a veces vuelven con otro significado o resultan completamente desconocidas para los menores de 30 o 40 años, ¿verdad? Sí. Pero para los que tenemos la suficiente edad como para recordarlo, sabemos muy bien que cuando alguien hablaba de Caperucita Roja, ¿a qué se refería? Bueno, vamos a hacer la primera pausa. Hay muchos temas con el doctor Mengo Boxia que quiero tocar. No va a alcanzar el tiempo, como siempre ocurre en todo programa de entrevista, pero entraremos en algunos de esos rincones. Una vida interesante, una vida dedicada a su profesión original, pero también a tratar de generar una sociedad más justa y equilibrada, una sociedad con menos diferencias, sobre todo en materia de oportunidades para nuestra gente. Creo que ha sido uno de los objetivos de vida del doctor Boxia y queremos preguntarle también sobre eso. ¿Cuán lejos estamos todavía de esa utopía? Ya volvemos con más Conversando la Noche. Conversando la noche hoy con Mengo Boxia, podemos decir el doctor Alfredo Boxia Paz, pero todos lo conocemos hace tantos años como Mengo que cuesta hacer más solemne la entrevista. Una noche en 1983, una mujer golpeó la puerta de casa. Era la esposa de Escolástico Bando. La dueña de la casa en la que trabajaba como empleada doméstica le había recomendado consultar conmigo. La escuché, comenté el caso con el doctor Miguel Abdón Saguier y enseguida nos involucramos ambos. Esto dice Felino Amarilla, ¿verdad? Así es. Vos sabés que la señora Sofía, que va junto a Felino, es o fue la empleada doméstica de la casa de los Pesolani Mandelic, con cuya una de las hijas, yo tuve 3 hijos y estuve casado un No buen me tiempo. digas que abriste al azar el libro y... Encontré eso. Por eso te digo que es muy difícil en Paraguay no terminar todo pariente, ¿verdad? Por eso que yo conozco a Escolástico Bando cuando sale. Y lo llevan al seminario a vivir a al Escolástico. seminario como cuidador. Como cuidador y hasta jardinero. ahí Sí. terminó sus días, protegido Sí. un poco por la iglesia también. Sí, yo lo visité allí porque él fue sí. uno de los que testimonió en el caso de ética y tortura. Por eso digo, construir estas historias, Mengo, es también hilvanar una cantidad de tejidos sociales, culturales, temores, romper prejuicios. No es tan fácil, ¿no? Es la parte también más apasionante del trabajo de escribir, ¿verdad? Ir armando un rompecabezas que en muchos casos mucha gente conoce una parte nomás, pero no toda la historia y te sentís dueño de una situación que nadie conoce. Me ocurrió en varios libros, pero sobre todo en este, en donde desde el punto de vista familiar, del amigo camarada militar, el del barrio, el historiador, el expreso, se cuentan historias que se van entrelazando y van creando una verdad más o menos lógica que ninguno tiene, increíblemente, aunque haya convivido con él. No somos propensos los paraguayos a sistematizar, documentar, a escribir. Ah, no, somos ágrafos, No, ¿verdad? absolutamente ágrafos. Todo ese dice que, yo escuché que... Sí, fíjate que nuestros políticos no escriben sus memorias. No. Es una rareza lo que hizo Mazzoleni, a pesar de que no cuenta mucho. Claro. Pero en otros países es lo usual, ¿verdad? Los presidentes menos. Y los presidentes menos. Ahora Guasmosi lo Cierto. hizo. ¿Cierto? Eso había que Sí. tomarse el trabajo de leer también. Sí. Pero bueno, ya deja el testimonio. Cuando investigás, ¿te influye mucho tu pensamiento político particular? Es muy difícil ser objetivo, ¿no? Vos tenés una visión progresista de la vida, inclusive. ¿Eso no contamina tu visión de los hechos históricos? Y no me importa, porque yo creo que en un país tan conservador, este es un país que tiene la matriz más conservadora de América
de las Américas, diría, sin ningún temor de duda. Ya antes comparaba con Honduras, pero Honduras hoy tiene un presidente socialista, ¿verdad? Claro. Es un país muy conservador en lo moral, en lo político, en lo social. De hecho, es el país que tiene el 92% de su población que se adhiere al catolicismo, ¿verdad? Eso ocurre en muy pocos países, ¿verdad? Imagínate, para comparar con el Uruguay, el 42% de los uruguayos se dice ateo, sin problema, ¿verdad? Entonces, el catolicismo, más en la historia militar y el autoritarismo del cual mamamos todas nuestras generaciones, nos hizo muy conservadores. Así que quien me acuse de progresista me está considerando más o menos un tipo normal, que escapó. Importante la aclaración, en un momento en el que han retornado los antiguos prejuicios de una manera inclusive, digamos, más intensa que antes. ¿Qué pensás? ¿Por qué hay esta onda ahora tan fuerte a través del zurdo Aragán, del zurdo antivida, del zurdo abortero? ¿Volvieron los fantasmas de los 60? ¿Qué está pasando? Es más complejo que eso, yo creo, porque no es una cosa paraguaya. Claro, sí. En este magma conservador triunfan. Claro. Si Paraguay hubiera sido un estado norteamericano, Trump ganaba las elecciones. Sí, pero sécula seculorum. O Bolsonaro. Pero por eso te digo que es una mezcla, o Bolsonaro. Es una mezcla porque también ocurre en otros países. Sí. Es una cosa más global, que es un mejunje al cual concurren las cuestiones del aborto, las cuestiones de la intolerancia a la diversidad sexual, las cuestiones de negación del cambio climático, por ejemplo, ¿verdad? Ahora las antivacunas también. Antivacunas. Yo no sé por qué la derecha se apropió de esas ideas y recorre el mundo a través de las redes sociales, de las fake news, que son especialistas. Sí. Es un fenómeno que ocurre medio terraplenista. Sí. Nos damos cuenta que cuanto más informada está la humanidad, más raros son esas sectas que nos parecen absurdas, sí, pero que tienen de repente adeptos por todos lados, ¿verdad? Los antivacunas, por ejemplo, ¿verdad? Claro. Pero a esa secta antivacuna se le une, acá en Paraguay lo vemos, justamente gente de ultraderecha. No sé por qué, cuál es la conexión. ¿Cuál es la conexión entre el aborto y la vacuna? No sé, pero el que es antivacuna suele ser un provida. Un provida. Increíble. O sea, por un lado podemos morirnos sin vacunarnos, pero sos provida, sí, porque sos contra el aborto. Es raro. Yo creo que hay mucha gente tratando de elucubrar qué pasa por la mente de buena parte de la humanidad. Convengamos que, como consuelo, no solamente en Paraguay, está pasando hasta en la culta Europa. Sí, sin duda. Evidentemente que vos siempre tuviste esta visión de la vida que al contrario, estás seguro y orgulloso de ella. Ahora, ¿por qué nunca se dio ese paso que algunos tomamos, para bien o para mal, de incursionar en la política electoral, en la política de ocupar los cargos de poder? Estuviste muy cerca. Sí, estuve una sola vez en la vida, que fue cuando militaba en Asunción para Todo, ¿verdad? Fue un paso importante para mí. Si me permitís 30 segundos lo explico. Yo venía de una familia levemente liberal. Mi viejo era liberal, pero nunca participó de actividades políticas en la militancia, digamos, pero era simpatizante liberal. Por lo tanto, cuando yo me recibí, se fue a hablar conmigo Tito Sayer y se creó la Juventud Liberal Radical Auténtica, la JLRA, con Carlos Mateo, con Patapila González, con Felino Amarilla, con María José Rolón. ¿Efraín también estaba? No, Efraín era más joven que nosotros. Pero estaban los hijos del ex senador Saldívar en San Lorenzo, Juan Manuel Saldívar y demás. Elsa y compañía. Cristina Rom. Sí. Y bueno, gente que después se esparció por otros partidos. Ustedes pintaban esa estrella azul con 18 Esa fue una creación mía. ¿En serio? Sí. Le explico a la gente, porque no tienen por qué saber todo de memoria. Era una estrella azul muy, muy rara, muy peligrosa, ¿no? Rara, con un 18 en el medio. Sí, ese fue un copyright mío. Algún día tendría que cobrar. Podrías cobrar. Hoy es el símbolo del partido.
Hoy el símbolo del partido. Está en Y todos se lados. pintaban las paredes como diciendo, acá están los Y liberales. había que enseñarle a los militantes cómo hacerla, porque ahí Sí. hacían cualquier cosa, hacían la estrella de David al revés. Bueno, y entonces milité un tiempo, pero después me fui a Europa Ajá. para formarme. Ah, claro. Estuve 3 años allá y cuando volví, se empezó por primera vez a discutir en el 87 en el PLR la cuestión ideológica. Increíblemente antes no se discutía la ideología. Liberal y liberal. punto. Era opositor a Stroessner. Exacto. Y el PLR era el único partido que te ofrecía espacios para hacer algo. Pero allí cuando volví ya había, el sayerismo era Sí. conservador, el lainismo era progresista, la lucha interna era muy... Y yo tenía que empezar a moverme en Asunción como hematólogo. Claro. Y no hice política. Pero justo coincidió con aquella época del esplendor de clínicas. El movimiento de Filisola, Cierto. de Cire Masi, Lilian Soto y tantos, todos. La casualidad los juntó a todos en La un mismo Coñata, momento. Silvio Ferreira. Silvio Ferreira. Muchísimos. Nunca más sucedió eso. ¿Cierto? Y se crea Asunción para todo y yo entro, me acuerdo de los actos en donde vos animabas Sí, y a veces yo presentaba y vos... Sí. Estábamos perfilando una carrera como presentadores. Sí, claro. Pero hasta ahí llegué. Hasta ahí llegaste. Hasta ahí llegué. Después todos asumieron algún cargo en la municipalidad. Cierto. Se ganó una victoria se histórica. ganó, fue una renovación. Eso sí fue una renovación. Creo que fueron 5 años de batalla dura contra una estructura colorada. Se hizo mucho. Y luego me toca como una carga pública. ¿Cómo sigue la historia? Era la pregunta. Sí. Había que elegir el sucesor de Filisola porque no había reelección. ¿Cierto? Y lo asumí casi como una carga pública, ¿verdad? No tenía el deseo así interno, el fuego interno personal, pero sentía que si me habían elegido era la responsabilidad. Nos enfrentábamos a Barcini. Barcini era, acordate, estábamos cerca del electronismo todavía, Claro. y ese era el núcleo duro del electronismo colorado. Y surgió Burr con un muy buen mensaje de marketing, el más capaz Sí. y demás. Y era lógico, Barcini iba a ganar si íbamos separados Burr y yo. Y la gente clamaba por una unidad, Cierto. pero clamaba. Y bueno, hicimos la encuesta, ganó Burr, yo renuncié, le pedí a toda la gente del encuentro que votara por Burr para evitar la vuelta del electronismo, y Burr ganó aquellas elecciones con 115.000 votos. Porque, perdón, cuando eso ya PT se integró al encuentro. Se había integrado, sí, exactamente, me olvidé de contar eso. Sí. Y conste que Barcini hizo una elección estupenda, 105.000 votos, una elección en Asunción con 91% de Recuerdo. participación. Bueno, lamentablemente Burr no estuvo a la altura de las circunstancias, su intendencia fue mala, y bueno, la historia posterior es que volvieron a ganar los colorados siempre. Sí. Pero a partir de allí yo hubiera podido ser, digo, con toda humildad, si quisiera, diputado por Asunción, por ejemplo. Claro, Porque, de acuerdo. La Sí. gente estaba bastante contenta con mi gesto, me agradecía. Pero ya no quisiste dar ese paso. No quise porque me di cuenta que si yo hacía política, tendría que vivir como político siempre. Y no es muy difícil para un médico volver a la medicina 5 años después. Para un periodista también te diré. Y estamos en eso. Y bueno, Porque- entonces tomé la decisión, no, yo tengo que vivir de la medicina, me gusta además, me gusta, y haré lo que pueda. Y ese lo que pueda fue un subterfugio que Rocío Galeano, mi señora, me empujó. Me dijo, bueno, si tanto te gusta la política, ¿por qué no hablas con Juan Andrés Cardoso, Sí. vicedirector de Última Hora? Y escribí de vez en cuando en el diario. Y Juan Andrés me dijo, bueno, sí, escribí, total, ya escribiste 2 libros, a lo mejor probamos. Y escribí un primer comentario en el año 98, que era sobre la campaña de Laíno Filisola, de la cual yo también formaba parte. Yo todavía no tenía claro el rol del columnista con el militante. Claro. Y mi título, Además, era nuestro método de infiltrarnos un poquito el también. título del comentario era Una campaña aburrida. Para parecer bien independiente. Exacto. Me parece muy bien. Me acuerdo que José Burrón me dijo, o sos parte de la logia o estás fuera de la logia. Claro, con amigos así, ¿para qué queremos Sí, enemigos? exacto. Y Pero bueno, que- y después de eso, al sábado siguiente, al miércoles siguiente, a la semana siguiente, yo vuelvo a enviar otro artículo. Sí. En esa época se enviaba por fax. De acuerdo, sí. Y sorprende a todo el mundo porque la invitación para escribir era una semana, no la siguiente. Y de eso hace más de 20 años. Qué increíble, ¿no? Qué vueltas da la vida
para que hoy sea uno de los columnistas más leídos, y no quiero inflar más su ego, pero uno espera el famoso artículo, la columna de opinión de Estela Ruiz Díaz, de Mengo Boxia, quizás de Luis Vareiro para algunos y otros, indefectiblemente. Después le mencionó así al pasar a una persona que sé que es muy importante. Quiero saber dónde la encontró. Rocío Galeano. A la vuelta, le doy tiempo para que se prepare y que no diga ni una macana. Ya volvemos con Mengo Boxia hoy, conversando la noche. Cuántos recuerdos lindos, ¿no? Nuevo cancionero. La pucha, si habremos vivido esa etapa. Nueva canción paraguaya que comienza a difundirse a finales de los 60 y sobre todo en los 70 y comienzos de los 80. Tiene su inspiración en las creaciones de José Asunción Flores, Herminio Jiménez, Emilio Viggi, Félix Pérez Cardoso, Mauricio Cardoso Campo, van diciendo todos los nombres ahí. Y ahí aparecen los muchachos. Maneco y José Antonio Galeano, por supuesto. Carlos Noguera, Santi Medina, lo veíamos en la guarida del Matrero. Mito Sequera. ¿Qué es Mito de nuestro doctor Estrella? Creo que es tío. Su tío, ¿verdad? Sí. Ellos todos siempre fueron así, muy especiales y muy talentosos. Víctor Pato Brites, los hermanos Robles, Petengil, Juglares, Vocal 2, Sembrador. Me parece que en esta época comenzaste a mirarle a una chiquilina llamada Rocío Galeano. Chiquilina realmente. ¿Dónde la conociste, Rocío? Rocío acababa de llegar de terminar sus estudios de periodismo. ¿Cierto? Licenciada en comunicación por la PUC, como dice ella, la Pontificia Universidad Católica de San Paulo. Y entró a trabajar a la municipalidad en la época de Filisola. Y poco tiempo después, con Andrés Colmán Gutiérrez, ¿cierto? que era director de comunicación. Andrés Colmán Gutiérrez deja la dirección de comunicación y asume Rocío. Y Época de Filisola. en época de Filisola. Y fue allí, en una de esas reuniones de filisolistas, digamos. Vos estabas soltero ahí, recuperado. Claro, yo me había separado, estuve Estabas casado jugando la con etapa más interesante. con la madre de mis dos hijos mayores. Me Sí. había separado en el 92, por ahí, y esto ocurrió en el 93, finales del 94. Jugaba libero. Estaba libre, sí. Pero ahí me ocurrió una de las mejores cosas que pudo ocurrir, que es conocerla a Rocío, con la cual estoy casado hace más de un cuarto de siglo. Tenemos dos hijos maravillosos y fue mi compañera siempre en el sentido de que nada sale de mi computadora ni antes de la máquina de escribir sin el imprimatur de Rocío Galeano, ¿verdad? Interesante tener eso Fundamental. y gratuito además, no tenés que estar pagando No. una correctora. Además, ella exige luego que pase por la censura. Claro, para mirar. Más porque- de una vez, Sí. más de una vez me hizo cambiar rotundamente el comentario de última hora cuando ya estaba. Por algún u otro motivo, esto no podés poner. Claro, porque Rocío tiene formación académica, pero además tiene muchas prácticas. Ha hecho mucho también trabajo en corporaciones muy grandes, en instituciones internacionales de gran Sí, prestigio. Y ahí uno ve. Tiene muchísimo mundo. Sí. Y bueno, ayer mismo, cuando estaba por enviar mi comentario, me dijo, ese título no va. Y tuve que cambiarlo. Qué interesante. Por un lado es fabuloso, porque tenés la jefa de redacción Sí, a tiempo así mismo. completo. Por otro lado, algunas veces te da medio de embolar también, ¿verdad? A vos te gusta por tu título, crees que sos Borges cuando escribís tu título. Bueno, qué buena relación esa, porque ahí hay una afinidad, digamos, profesional, pero también sobre todo de visión del mundo. Sí, sí. Coinciden mucho. Coincidimos muchísimo. Da gusto estar en compañía de una persona amorosa, pero que además es culta, está enterada de lo que pasa en el mundo, tiene su propia opinión y esa opinión coincide con una macrovisión, una cosmovisión progresista con respecto a la mayoría de las cuestiones que preocupan a la gente. En tu especialidad médica, la hematología no es una disciplina muy conocida, es más bien críptica para muchos de los que no entendemos el tema. Tenés que enfrentar muchas situaciones complicadas. Recuerdo inclusive por un hermano que tuvo un problema hematológico, que sos de los que tenés que dar los diagnósticos, tenés que ver qué tratamiento es el apropiado.
¿Te cuesta eso o ya estás también acostumbrado a enfrentar la vida y la muerte con tu profesión? Mira, la gente tiene la visión del hematólogo en ese tipo de enfermedades, pero eso es una partecita, una parte de toda la hematología, es la oncohematología. Okay. Es la hematología de las leucemias, los linfomas y demás, ¿verdad? Okay. Pero hay otra muy amplia que es mucho más benigna, digamos, okay, mucho más agradable, que tiene que ver con la coagulación, que tiene que ver con las anemias, con los problemas de glóbulos blancos altos o bajos, con problemas, digamos, de consultorio, no de terapia y quimioterapia. Pero haces ambas cosas. Sí, porque la hematología es suficientemente exótica como para que sea difícil subespecializarse en un país pequeño. Correcto. Conté que ya lo estamos teniendo subespecialistas, sobre todo en IPS, ¿verdad? Sí. Pero la hematología es mi cable a tierra con el mundo. Me gusta conversar con los pacientes, tener esa relación humana, sentirme útil, tener una actitud de servicio. Y es el consultorio el lugar más ideal para conocer el sentir del prójimo, ¿verdad? ¿En qué medio desarrollas tu profesión de médico? Toda la vida, instituciones. Toda la vida haciendo las dos cosas, ¿verdad? La medicina pública. Sí. Yo soy jubilado del Hospital de Clínicas. Fui profesor titular, jubilado ya de patología médica. O sea que todas mis mañanas a lo largo de mi vida fueron en el viejo Hospital de Clínicas, ¿verdad? Cuando me jubilé, justo también se jubiló el doctor Calixto Argüello, que era el hematólogo del Hospital Militar. Entonces, el director de entonces de ese hospital, el doctor Isaías Fretes. Claro, Ricardo. Sí. Me dijo, ¿no querés venir acá? Ahí se está abriendo un concurso para hematólogo. Y bueno, y como justo me había jubilado allá, hasta ahora estoy en el Hospital Militar. Qué interesante. Muy interesante. Que tiene un equipo muy buena experiencia. Importante de profesionales. Justamente de la época de Ricardo quedó ese plantel, digamos. A propósito, qué difícil el cargo de ministro de Salud en nuestro país. Sobre todo con esta última pandemia, bueno, tuvimos esa situación muy difícil con el doctor Mazzoleni, pero sucesivamente el cargo de ministro de Salud no ha sido fácil en Paraguay. ¿Por qué eso ocurre? Porque, a ver, para empezar, hoy escuché una frase de Guillermo Sequera que es reveladora de por qué eso ocurre. El Paraguay invierte en salud anualmente para todo el país lo mismo que una provincia de 1 millón de habitantes de Argentina. Entonces, no hay genio que pueda solucionar un problema de infraestructura económica. Hay que invertir muchísimo más. Invertimos menos de la mitad de lo que invierten nuestros socios del Mercosur en salud. ¿Cómo podemos tener una buena salud pública? O sea, que nadie puede hacer nada al respecto si eso no cambia. Claro, eso le cuesta mucho entender a nuestra gente. A mí me decían, ¿por qué Asunción no es como Buenos Aires? El presupuesto de Buenos Aires es más o menos 8.000 millones de dólares año. En la Asunción es 120, 130 millones. Entonces, hablamos de otra galaxia. Pero en el caso de la salud me sorprende más porque pensé que habíamos avanzado un poquito, igual que en educación. Avanzamos muchísimo, enormemente, ¿sí? Pero seguimos lejos. Porque claro, la pandemia también hizo avanzar a los otros. Claro. Pero estamos rezagados, somos el furgón de cola. No hay genio que pueda hacerlo. La segunda cuestión. Es necesario hacer cambios estructurales de fondo con respecto a nuestro sistema de salud, ¿verdad? La única persona que lo hizo con enormes dificultades fue Esperanza Martínez en los pocos años que estuvo con Lugo. Esa creación de las unidades de salud familiar. Sí. Esos fueron cambios que hicieron que por primera vez en Paraguay el ciudadano más pobre sienta que la salud es un derecho exigible. Se eliminaron los famosos aranceles también. Sí, la gratuidad. Bueno, sí. Pero se le incentivó sobre todo al ciudadano a exigir, no como una dávida, como un regalo, sino como un derecho natural del ciudadano. Fue la primera vez que se hizo algún atisbo de cambio estructural. En lo demás fue la continuidad de los viejos parches, de los incendios que se apagan a duras penas con bomberos. Pero no hubo eso, las dos cosas. No podemos hacer nada con poco dinero y no nos animamos a tener la reforma que tienen los uruguayos de un sistema único de salud, por ejemplo. ¿No está bien pagado el profesional blanco en Paraguay? Está mejor pagado que antes. Los médicos que están en la unidad de salud familiar ganan relativamente bien
Y por eso muchos se están mudando o sea, aceptan trabajar en condiciones bastante inhóspitas, ¿verdad? Eso porque yo tengo la suficiente edad para comparar Como era antes. como era antes, en donde la gente, los profesores, no tenían ningún problema en donar su salario para que ese salario de profesor vaya para un residente más, porque el salario de todos modos era tan miserable que daba igual cobrarlo o Claro. regalarlo, ¿verdad? Eso fue cambiando. Fue cambiando. Pero Fue- insuficiente. todavía. Claro que es insuficiente. El médico que gana bien en salud pública, en la Sí. medicina del Estado, tiene los famosos 3 o 4 vínculos, Claro. haciendo guardia acá, durmiendo allá, en 3 o 4 hospitales. Realmente es irrisorio lo que se le paga a los médicos. Claro. Qué importante hacer este repaso con alguien que ha vivido la experiencia desde adentro. Porque finalmente nosotros que estamos acá en el medio como una especie de árbitros de la situación, escuchamos el reclamo permanente, el año pasado incluso al borde de una huelga generalizada, y por otro lado las explicaciones del gobierno. Por ejemplo, se dijo, si se supera la recaudación impositiva, se les pagará más. Se superó, pero no se cumplió. Porque en realidad no hay tampoco una visión más macro de qué vamos a hacer con la paga de los médicos, la profesión en sí, el escalafón. Cuesta es. mucho darle una lógica a ese sistema, Mengo. Todo está por hacerse. Es injusto lo que hacen con los médicos, ¿verdad? Con el personal de blanco, en realidad. Claro, ¿no? enfermeras también. ¿No puedes creer que Anestesistas. el funcionario médico de salud pública no tiene ni siquiera IPS? Eso No tiene IPS. No tiene seguro médico No tiene propio. dónde caerse muerto si se enferma. Qué increíble. Si tiene un cáncer, se tendrá que arreglarla como cualquiera de los pacientes que están del otro lado del mostrador. Habiendo trabajado toda su vida. Habiendo trabajado dentro toda su del vida. sistema. Sí, señor. Qué Es increíble. terrible. Bueno, vamos a una breve pausa, pero antes de la misma quiero también adelantar un tema que de paso me hizo acordar, Mengo, que son las posibles alternativas, candidaturas rumbo al 2023. Como mencionó Esperanza, muchos van a decir, este está en el equipo de Esperanza. Me consta de que no es así, pero en realidad la gran pregunta, Mengo, es ante esta crisis generalizada, casi esta suerte de metástasis que está haciendo el Partido Colorado, aún así puede ganar la elección el año que viene. Entonces, ¿qué tendría que hacer la oposición para, entre comillas, aprovechar esta situación? Pero espérame, a la vuelta de la pausa, Mengo nos dice quién va a ganar las elecciones el año que viene. Ya volvemos. Si quisiera vender el programa, en esta parte final tendría que decir Mengo Boxia, jefe de campaña de Esperanza Martínez, porque la mencionó como una excelente ministra. Pero bueno, bromas aparte, Mengo, todos seguimos pensando, ilusionándonos en generar una respuesta, una alternativa a lo que ya conocemos de memoria, que es el coloradismo unido al final de todo, con una idea electoral que la gente, digamos, tome como propia. ¿No se llega otra vez al 2023 a pesar de todo lo que está pasando? Voy a comenzar con una frase del analista Marcelo Lacchi, que la dijo hace una semana por ahí. Tengo miedo ya cuando mencionas a Marcelo, lo conozco también. Sí, yo sé que lo conoce. Dijo, tendría que ocurrir un suicidio colorado para que la oposición gane. Bueno, empiezo por ese extremo, ¿verdad? Sí. Porque creo que es fuerte la frase, pero no es del todo verdad, ¿verdad? Puede ocurrir, la política no es tan lineal y previsible, ¿verdad? Pero lo que vemos empieza por darle la razón a Marcelo Lacchi, ¿verdad? Fíjate que los colorados tienen la cosa muy clara. Acá se va a discutir entre el ex-abdismo, ex-añetete, oficialismo, como quieran llamarle al movimiento que postula Hugo Velázquez, que es más y más de lo mismo, lo más parecido al pasado, contra el cartismo,
que también es parecido a todo lo que ya conocemos del cartismo y con el mismo candidato Santiago Peña, solo que ahora ya con 5 años de experiencia ya no le pueden decir con tanta fuerza, ese no es colorado. Claro. Entre paréntesis, son tan plásticos los colorados, tan maleables, tan adaptables, que hace poco más de una década ni Aliana era colorado, ni Santi Peña era colorado, ni el propio Cartes era colorado. Ahora sí, pero ahora son todos. Pero tienen claro, el hacha está desenterrada, es el único momento en que nos divertimos los que miramos de afuera porque se sacan todos los trapos sucios al sol. Pero también sabemos que después del 18 de diciembre se van a abrazar como hermanos, enterrarán el hacha y serán otra vez todos lista uno. Así vienen sucediendo desde 1940, ¿verdad? Sobre todo después del 89. ¿Y del otro lado? Y del otro lado tenemos que tienen 3 alternativas nomás. O si van separados, la oposición pierde. Si se hace una alianza, como se hizo la última vez, entre Efraín, o sea, el partido de PLRA y la izquierda, hoy en día ese archipiélago está tan ampliado que mucha gente queda afuera. Y la alianza no es un instrumento válido, como pudo haber sido hace 5 años cuando Efraín perdió solo por 3% de los votos. Pero hoy hay otros partidos que no entran ahí, hay que hacer entonces, tercera opción, la concertación. Difícil, llena de obstáculos legales, con plazos que te complican, porque hay que hacer asambleas, hay que hacer una serie de cambios y cuestiones jurídicas que son fácilmente trabables por el Partido Colorado. Y además requiere un espíritu de grandeza y de apaciguamiento de egos que yo no veo que sea tan fácil. De hecho, te doy 2 datos nomás. Sí. Hay 2 concertaciones, una que se llama Mesa de Presidentes. Sí. La primera decisión del directorio del PLRA fue decir que su presidente no podía no estar presente. ¿En la mesa de presidentes? En la mesa de presidentes. Bueno. El PLRA está representado por otro miembro del directorio, no por Efraín. La segunda cuestión es que no es la única concertación, hay otro que se llama Ñemonguetá, en donde está la izquierda. Sí. Pero el Frente Guazú entró a la primera concertación, ayer salió. Ese tipo de mensajes que se da hacia afuera hace que uno mire con cierto escepticismo la posibilidad de que la oposición vaya unida. ¿Por qué? Para ganarle a los colorados hay que ir unidos. Eso la matemática nos demuestra. Y muchas veces fuimos los opositores unidos y ni siquiera eso fue suficiente. Remember 1998, la Hino Filisola. Entonces veo complicado, ¿verdad? No digo que Marcelo Lachi tiene razón, pero si le yerra o le pega por el palo, por ahí cerca va a estar. Veo muy difícil un suicidio colectivo de más de 1,5 millones de colorados, ¿verdad? Eso tampoco va a pasar. Sí, pero lo que pasa, Mario, es que un partido que es hegemónico durante 70 años lleva a lo que estamos viendo, a ser infiltrado por el narcotráfico, por todo tipo de intereses espurios, por la corrupción, la impunidad, y eso no es sustentable tampoco en el tiempo. Los países no quiebran, pero los países a veces estallan. Y si no lo hacen por la vía que debería ser democráticamente normal, que es la electoral, lo hacen por vía de las explosiones sociales. La gente sí es sumiso, el paraguayo es obediente, el paraguayo soporta todo. Pero quemó un parlamento también. Pero también quemó el parlamento, también hubo un marzo paraguayo y un día puede ocurrirle a los colorados, si seguimos viendo este espectáculo lamentable de corrupción e impunidad que vemos todos los días, de que les explote en la cara 70 años de poder malgastado. Quiero entrar en el último ping-pong de preguntas y respuestas y voy a ser un poco desordenado, pero quiero aprovechar el tiempo. No siempre se tiene el gusto de poder charlar así tranquilos, serenos, una noche de verano con el doctor Mengo Boxia. ¿Qué pasó en Curuguatú, Mengo? ¿Qué pasó en Curuguatú? Vos sabés que nosotros con muchos compañeros hicimos aquel video desmontando Curuguatú. Que tuvo mucho éxito, pero la intención de aquella película no era responder a la pregunta ¿qué pasó en Curuguatú?, sino desmontar las falsedades de aquel juicio, que finalmente tuvimos razón porque fue anulado, ¿verdad? Pero hasta hoy me queda la duda, la respuesta, porque no hubo intención del gobierno que sucedió a Lugo de buscar la verdad. Se tomó una hipótesis,
los campesinos armados emboscaron a los policías y no salieron de allí. Y nos respondieron a las miles de contradicciones que tenía la investigación. Yo no pierdo de vista que Lugo era el presidente y que Carlos Filisola era ministro del Interior, pero tampoco eso es suficiente como para descalificar la posibilidad de un complot armado, de una situación armada para tomar al gobierno, tal como sucedió, ¿verdad? La pregunta era pertinente porque la última es, ¿puede volver a ocurrir un Curuguatú? Estoy haciendo a lo mejor un poco de futurología. Y no sé porque son ellos mismos, pues. No, digo, si se les gana el año que viene. Ah, sí. No hay peor opositor que un Colorado. Eso lo sabe Filisola cuando fue intendente, lo sabés vos en carne propia. A pesar de que les flirteé mucho. No hay forma. No hay forma, lo sabe Lugo, ¿verdad? Es terrible. Porque el odio visceral que les crece cuando se les gana es una cosa que parece no natural, pero es terrible, ¿verdad? Yo no me olvido de la campaña gigantesca que hicieron de mentiras. Era una época que todavía no existía el fake news, ¿verdad? Pero aquella historia de Asunción para trolos y las historias que se inventaban contra Filisola duraron 5 años. Y también contra Lugo. Y contra vos también. Y contra mí también. Pero eso no nos exime de los errores que cometimos, ¿verdad? También pero a veces ayudamos. Te regalo tener a los colorados de opositores. Bueno, esto va a terminar de un hematólogo a un psicólogo y yo ya elegí un diván acá para contarle mis problemas a Mengo, así que mejor lo vamos concluyendo. Una gran experiencia de vida la de Alfredo Boxia, por eso quisimos tenerlo acá. Vamos a disfrutar de su último libro que me lo trajo, Crónica del Cadete y el Capitán, una historia que todo paraguayo debería leer para entender realmente de qué trataba la dictadura. No era nomás el dormir con la ventana abierta y el no te metas y vas a sobrevivir, sino que en realidad la persecución a sangre y fuego de los que pensaban distinto, o los que se creía que pensaban distinto. Mengo, finalmente, ¿cómo te gustaría ser recordado? Hiciste muchas cosas, creo que he visto una vida bastante interesante, tenés familia. ¿Estás satisfecho con tu vida y cómo te gustaría ser recordado? Estoy muy satisfecho. Me estás matando ya. Por eso, por si se pasa después de tu muerte. Me sirve como efeméride. No, hablando en serio. No, verdad, Miguel Lorio. No, déjate de joder. Yo creo que quiero ser recordado como un ancianito muy longevo. Muy bien. Que ya no se acuerda mucho de lo que hizo, pero que lo que hizo lo hizo con buena voluntad y bien. Y que dejó muchos amigos. Y que fue honesto. Y que mientras hacía todas esas cosas, se divirtió también. Bueno, me encantó. No estamos matando todavía, Mengo. Es una familia muy longeva, además, así que no hay ese peligro. Un saludo a tu viejo también, muy querido, y a toda la familia, y a Rocío. Nos enteramos hoy, la gran censora de Mengo Boxia. El cerebro, una especie de Yoko Ono, detrás de John Lennon. Bueno, Mengo, un gusto enorme, hermano querido, y gracias por venir a esta primera semana de Conversando a la Noche. Y gracias por invitarme, un gusto pasar esta noche contigo. Gracias a ustedes también, será hasta en cualquier momento, siempre acá en Mega TV. Buenas noches.